Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Pérez y en este curso vamos a revisar MongoDB. Ahora, tenemos que este curso va enfocado netamente práctico, pero en la primera parte tenemos que ver un poco de teoría. Este curso es totalmente gratis y lo voy a subir a YouTube. El nombre MongoDB, que son estas bases de datos no relacionales, viene del término inglés un mongoose, que es colosal. MongoDB es una base de datos no SQL escalable. No SQL significa Not Only SQL, ¿ok? No tenemos que confundir con algunos que dicen ahora nunca más SQL y no. Estos ambientes deben convivir, ¿ok? No SQL y SQL dependiendo de el problema que tienes que enfrentar. Hoy en día no se puede decir una solución es mejor que otra porque una es SQL y otra no lo es, o al revés, porque son para escenarios distintos, ¿ok? Una es mejor para ciertos escenarios y otra es mejor, la SQL es mejor para ciertos escenarios y la no SQL para otros, ¿ok? Me gusta mucho MongoDB porque como dice ahí es High Performance Open Source, escrito en C++, hay otras que están escritas en C Sharp, etcétera, etcétera. Soporte para plataformas 32 o 64 bits en Windows, ojo sí, con 32 bits en Windows porque hay un cierto espacio de memoria que puede mapear Mongo por ser 32 bits y las colecciones que vamos a ver en un momento ya no podrían guardarse más. ¿Por qué lo digo? Porque me pasó. ¿Ok? Tenía una máquina de 32 bits y dije, no, esto va a estar impecable. Y al cabo de un par de meses, Mongo dijo que ya no podía seguir escribiendo. ¿Ok? Y explícitamente me decía, debes cambiarte a un sistema operativo 64 bits. Para Mac, FreeBSD, Solaris, etcétera. Destaca por su velocidad y rico pero sencillo sistema de consultas que vamos a revisar. Para instalarlo en Windows, ok, lo único que tenemos que hacer es descargar los binarios, extraer en Program File o donde tú quieras, em, crear, dice la carpeta DataDB. Esto es súper importante, sin esta carpeta no va a funcionar. Esto también es aplicable en lo que es Mac, ok. En Mac también hay que crear una carpeta DataDB y me imagino, y no lo he visto en los otros sistemas operativos, que debe ser lo mismo. Ok, después tenemos que ejecutar MongoD, que es el demonio, y luego podemos ejecutar Mongo ya para verificar si Mongo está corriendo y también podemos, ese es el shell de Mongo, ¿ok? Eh, Antes de seguir tenemos que aclarar algo. Las bases de datos son orientadas a documentos. Lo que nosotros vamos a ver como colecciones, te vas a dar cuenta que vamos a ver algo que existe el concepto de base de datos, ¿ok? Si nosotros tenemos alguna familiaridad, ¿no? Con Oracle o con MySQL o con SQL Server, sí, también lo mismo, ¿ok? Y con Mongo nosotros podemos tener, por ejemplo, cero bases de datos, o sea, tener el motor y cero bases de datos corriendo, ¿ok? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros podríamos no crearlo, lo mismo que cuando pasa con una base de datos de SQL, no tenemos ninguna base de datos creada, ¿ok? Esa base de datos puede tener cero o más colecciones, ¿ok? Las colecciones nosotros le vamos a llamar, es como lo que tú conoces como tablas, aquí se llaman colecciones. Pero lo importante de esto es que no hay esquema predefinido, ¿ok? Es decir, ¿te acuerdas cuando tú haces las tablas en un motor de base de datos relacional? Creas cierto nombre a la tabla, está bien, aquí también. Después dices, este campo, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, y ya tienes predefinido, ese es el esquema. Tienes cuatro campos y seguramente de distintos tipos de datos, con distintos largos y restricciones. Y después todos los registros tienen esa misma forma. Acá no. Acá es una colección que puede tener distintos documentos. Cada row, ¿ok? Cada fila, acá se llama documentos. Y cada documento puede tener un esquema distinto, ¿ok? Entonces, como decía, las colecciones pueden tener cero o más documentos, ¿ok? Y cada documento tiene uno uno o más campos, ¿ok? Que podría llamarse así como el atributo de la tabla, ¿ok? Y un par de cosas más que podemos ver. Vamos a ver más adelante sobre el tema de los índices, ¿ok? Y tenemos operadores para las tareas CRUD, permite registrar índices, etcétera, etcétera. Eh, es muy sencillo, no hay esquema, podemos eh, utilizarlo mediante el lenguaje de programación. Aquí yo puse C Sharp o Visual Basic Net, pero también podríamos utilizar PHP. Vamos a utilizar C Sharp, vamos a utilizar PHP en los ejemplos más adelante,
para que veas cómo poder utilizarla desde un lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, como dice, es schemaless, o sea, sin esquema, no hay que configurar dice columnas, disculpen, está mal escrito ahí, simplemente ponga sus datos ahí y está bien para NoSQL, ¿ok? Y ahí está un poco lo que yo les decía de documentos de colecciones para reforzar la idea. Los documentos corresponden a los registros, acordémonos de eso, ¿ok? Documentos, registros. Las colecciones son un grupo de documentos, por lo tanto se parecen a lo que nosotros conocíamos como tablas, ¿ok? Y no hay claves foráneas, aunque podríamos nosotros simularlas. Y este es un documento Mongo, por ejemplo, usuario nombre Chalalo, trabajo de motor de ranas, país Chile, y ahí aparece ¿cierto? Una dirección que está conformada también por dos fields, ¿ok? Nosotros vamos a ver algo un poco menos complejo, esto también es súper fácil, pero te das cuenta que em, está utilizando notación JSON, ¿ok? A ver, ahora vamos a instalarlo para que veas. Yo tengo acá listo para instalarlo. Bajé desde Mongo. Esto quizás se demorar un poco. Ah, ya lo tenía, así que voy a colocar. Aquí tengo que colocar siguiente, siguiente, siguiente. ¿Ok? Por ejemplo, no se demora mucho. Repair, repair. Esto es como instalando, ¿no? Y luego nosotros vamos a poder ir a la línea de comando, ir donde se está instalando, ¿ok? Y aquí voy a tratar de agrandar un poco ahí está. Y en algún lado lo debo tener. Activo programa. Voy a ir aquí, se ve. Program File, se ve. Ahí está. Esta, no me acordaba que lo tenía instalado esta máquina, así que les pido disculpas, pero nos va a servir igual. Y colocamos dir. Ok, ahí está la carpeta bin. Si nosotros vamos atrás, en alguna parte tiene que estar cd data, cd db. Y ahí están las colecciones. Ok, aquí tengo un par de colecciones. Ok, entonces de nuevo vamos a cd program file, cd mongo. Perfecto. Voy a eliminar esto, voy a cancelarlo. Y lo que voy a hacer es ir a la carpeta bin y voy a colocar aquí mongod. ¿Ok? Ahí me dice que está esperando conexiones por el puerto 27 017. ¿Ok? Entonces yo podría ver qué sucede. Ese fue el instalador de Mongo que estaba. Entonces voy a ir al localhost local localhost y voy a escribir que 27. Ok, dijimos que estaba en el puerto acá 27017. 27017. Ok, y vamos a ver que dice que está tratando y está todo bien aquí. Está funcionando Mongo. Ok, perfecto. Sin embargo, nosotros ya lo sabemos porque estamos acá. Ahora voy a ir de nuevo al símbolo del sistema. Voy a ir a cd program file, cd mongo, ahí estamos, cd bin y después escribo simplemente mongo, ¿ok? Te voy a colocar las dos ventanas aquí para que veas que esto, y voy a agrandar un poquito ahí. Bien, entonces aquí tú puedes presionar y escribir help, ¿ok? Y te va a dar la ayuda, ¿ok? Te va a dar la ayuda de general, por ejemplo, para mostrar los DBS, mostrar las colecciones. Y después si tú
ya estás utilizando una colección, puedes volver y volver por ejemplo, a colocar un help sobre una colección y ahí te dice otras cosas, ¿ok? También tienes el help para conectar, help de keys, de map reduce, ¿ok? Show DBS me dice, muestra todas las colecciones, o sea, muestra todas las bases de datos. Entonces voy a colocar show y dice que coloque DBS. Fíjense, aparece ahí tres. Hay una que estoy utilizando, otra que dice local y admin. Ok, entonces decía que una colección podría tener, o sea, una base de datos podría tener cero colecciones, es decir, cero tablas dentro. Recuerda que esa es la similitud, colecciones y tablas. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar acá y voy a colocar use, y fíjense que no está, pero la puedo colocar de todas maneras. Demo, ¿ok? Y me dice, estoy utilizando un equipo que no es mío, por eso me confundo un poco las teclas. Use demo. Y estoy dentro de demo, dice switch to demo, db demo. Perfecto. Voy a colocar show collections y me dice que no hay ninguna. ¿Ok? Y aquí yo lo que voy a hacer es que voy a definir, por ejemplo, persona y voy a crear acá mediante JSON persona, por ejemplo, nombre, dos puntos, Gonzalo, coma, otro campo que va a ser, por ejemplo, apellido. Voy a colocar aquí Pérez, con, em, aquí apellido, disculpen, Pérez. Y luego otro que va a ser la edad. Ya, ahí sí se ve, edad. Y este es simplemente numérico, voy a colocar 36. ¿Ok? Fíjense que ahora cuando presiono Enter, aparece la confirmación de lo que yo ingresé. Voy a ingresar otro. Voy a cambiar aquí un par de datos. Por ejemplo, 26. eh, Jerez. Y acá vamos a colocar Juan José. ¿Ok? Y voy a colocar acá, que no se me olvide, este es persona 2. ¿Ya? Finalmente puedo crear un persona 3. Y aquí cambio algunos datos. Eh, simplemente José. Y le coloco persona 3. Ok. Como ves, aquí creamos tres. em, Estos serían documentos. Si en este caso todavía no lo agregamos a una colección. Simplemente hemos definido mediante JSON, con esa notación, algunos datos. Y ahora también voy a escribir acá edad, coma, y también quiero saber el sexo. ¿Ok? Em, Voy a escribir sexo, dos puntos, masculino. ¿Ok? Persona 3. ¿Ok? Ahí está. Sexo masculino. Bien. Tenemos entonces tres datos. Persona 2, persona 3, que tienen distintos datos y además persona 3 tiene un campo más. Ahora lo que podemos hacer es ingresarlo a una colección. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente db.personas.insert. Esto puede parecer raro. ¿Por qué así? ¿Y de dónde sale personas? Persona no existe. DB significa la base de datos y después viene la colección. Pero ¿dónde está la colección? No importa, no existe. Ahora va a existir porque yo le voy a meter datos. Entonces, fíjate que si tú colocas personas, punto, apretas tabulación y ya tienes una gran cantidad de información y métodos que tú puedes ocupar, ¿ok? Ahí está el MapReduce, Insert, que vamos a utilizar. Fíjate, por ejemplo, aquí hay varios métodos. Entonces, si yo coloco db.personas.count, me dice, tiene cero. Bueno, entonces vamos a agregar personas. Aprieto tabulación y suena, es porque estaba acostumbrado.
una vez que ya hay un dato dentro, puedes autocompletar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar insert y voy a colocar persona. ¿Ok? Entonces, me falta el puntico. Bueno, ahí está. Ahora si yo coloco db.personas, me completa punto count. Ups, puso una coma ahí, punto count. Fíjate que ahora me dice que tengo un elemento. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo ver? Colocando db.personas.find. ¿Ok? Y ahí me dice, mira, esto es ya el documento que está guardado en la colección personas. Y fíjate que agrega un Object ID. Ese Object ID está compuesto, ¿ok? Es un dato compuesto y que tiene que ver también con la MAC del equipo, ¿ok? Para que no haya problemas de coalición, o sea, disculpa, de colisión de claves o de repetición de claves entre distintas máquinas, ¿ok? Em, Luego vamos a ver cómo está conformado, ¿ok? Para que veamos eso. Ahora, importante es que podemos ingresar los otros datos, ¿no? Punto insert persona 2, ¿ok? Y ahí me dice un insertado y persona 3, ¿ok? Entonces ahora yo puedo ir de nuevo a db.personas.count y voy a ver que tengo 3. Estoy bien. Después voy a colocar db.personas.find y fíjate que me va a encontrar los 3 elementos que yo puse. Aquí ya estamos en una colección. Si yo coloco show collection, vas a ver que tiene personas y la colección que es el índice. Nosotros podemos definir nuevos índices, lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer ahora es también mostrarlo de manera un poquito mejor. De repente esto se lee poco, es decir, esto nos puede llevar a cierta confusión cuando queramos leer, pero nosotros podemos hacer esto. Punto find, punto pretty, que es como que sea bonito esto, ¿ok? Como te puedes dar cuenta ahora, esta lupa, vamos a minimizarla. Ahora lo escribo de una manera mucho más legible, ¿no? Más parecido al típico JSON que conocemos. Entonces tenemos ahí personas find.pretty. Ahora, si te das cuenta, hay un find y ese find me sirve, ¿ok? Por ejemplo, yo podría decir db.personas.find y voy a colocar acá un documento para buscar todos los apellidos, ¿ok? Todos los apellidos en donde el apellido es Jerez, ¿ok? Ups, ahí, ¿ok? Entonces cierro ahí y como ven pude buscar y ahí están los dos Jerez. Ahora si yo coloco pretty, va a ser un poco mejor, ¿ok? Y ahí está, pude hacer la búsqueda. Por ejemplo, podría tratar de mostrar todos los que son con edad un poco, o sea, mayor de 35, por decir algo. ¿Ok? También este tiene un gran sistema de búsqueda. Aquí, en vez de pasarle esto, voy a colocar aquí, por ejemplo, yo puedo colocar edad 46. Vamos a probar con eso primero. Edad 46. ¿Quién tiene 46? Y me dice que José Jerez tiene 46. Ahora, por ejemplo, yo podría buscar los mayores a algo. Entonces voy a colocar aquí que edad sea, voy a sacar esto de aquí, voy a colocar dos comillas, o sea, dos llaves, y voy a decir que sea greater than, o sea, mayor que
y le coloco, por ejemplo, 35. ¿Ok? Entonces, ejecuto y ven que dice edad, todos los que sean mayores que 35. ¿Ok? Y o podríamos colocar menos que 35 y nos va a aparecer solamente, ok, Juan José Jerez, que tiene 26 años. Como puedes ver, es bastante fácil el sistema de consultas. Vamos a ver que podemos hacer muchas cosas más, ok. Em, entonces, por ejemplo, voy a colocar acá, ah, db.personas para ir terminando este pequeño video de las búsquedas. Fíjense, drop. ¿Qué haría drop? Me imagino que ya saben. True. ¿Qué significa eso? Que yo voy a colocar db.personas y ya no lo completa. ¿Ok? Punto find nada. ¿Ok? Y no es por el punto y coma. Si coloco punto count 0. ¿Ok? Show collection. ¿Ok? Ya no está. Qué pena. ¿Ok? Pero ya teníamos nosotros aquí persona 2, persona 3. Fíjense, voy a seguir colocando algunas personas. Ok, fine. Voy a volver aquí a persona, la original. Ok, entonces coloco db.personas. ¿Cuánto pusimos? Count. Tenemos 14. Y si colocamos acá punto find, pretty, ahí tenemos nuestros 14. eh, Estos son documentos. ¿Ok? Estos son documentos. Fíjate que, por ejemplo, aquí se puede ver la diferencia. Gonzalo Pérez, 36, y no tiene el campo sexo, pero en este caso José Jerez sí lo tiene. Son distintos eh, tipos de documentos en una colección y no tienen el mismo esquema, porque no hay esquema. Espero entonces que te haya quedado clara la primera parte. Eh, Recordar siempre instalarlo y hacer crear la carpeta data db, ¿ok? Sin eso no vamos a poder inicializar eh, MongoDB, ¿ok? O sea, el mismo demonio al partir te va a decir, no puedo, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver el tema de modificaciones, el tema de utilizarlo con distintos lenguajes. Vamos a meternos en lo que es MapReduce, ¿ok? Haciendo funciones JavaScript para poder implementar esa interesante forma de hacer una búsqueda mucho más eficiente, ¿ok? Así que espero que hayan disfrutado este video y nos vemos más adelante.